Juan Pablo Calvas es el editor general de la W Radio, es comunicador social y periodista de la Universidad Javeriana de Bogotá. Empezó su vida laboral desde muy pequeño. Trabajó en Todelar, Javeriano Estéreo y fue el director de noticias de Radio Pública Nacional, ahora conocida como Señal Radio Colombia. Llegar a darle información a todo un país no ha sido tarea fácil, pero Juan Pablo cada día se esmera con poder transmitir las mejores noticias. Pasión, o sea, yo creo que el secreto, por lo menos en este cuento de la radio, yo creo que todos los que estén relacionados con el periodismo, también la prensa escrita, donde se acuestan tardísimo, o los de televisión que les toca a veces pegarse unas correrías terribles cada vez que tienen que salir a cubrir algo, es la pasión. O sea, a uno aquí lo mueve es esto, es lo que uno tiene como aquí en el estómago, que lo empuja a uno a seguir haciendo, a seguir madrugando y a seguir trasnochando y a seguirse esforzando. El día en que se muere, entonces uno termina ya metido en una oficina de prensa, sin que no haya nada malo, manejando la estrategia de comunicación de un candidato político o de un político, sin que no sea nada malo, pero tal vez como buscando una vida un poco más apacible. Los cambios son buenos para Juan Pablo, aunque extraña poder dar esa información que le interesa al campesino, al ciudadano de a pie, y en seleccionar las noticias sin crear un boom mediático. La W Radio le ha enseñado a manejar el estrés, periodistas, corresponsales, y poder ser ese gran periodista que pueda influir en el país como lo es Julio Sánchez Cristo, con el que se codea a diario. Este proceso hasta ahora comienza, y Juan Pablo, en medio de risas, ha aprendido a tolerar la presión de este noticiero de 8 horas. Bueno, pues es un cambio del cielo a la tierra en términos de contenidos, porque por supuesto aquí el juego se convierte ya en algo de contenidos que sean, digamos, altamente visibles, muy competitivos, y sobre todo pues entra uno dentro del juego de tener que sacar lo mismo que tienen los otros o ganarle la llegada a ciertos temas de carácter político, de carácter económico antes que los otros. Es entrar dentro de una competencia mucho más fuerte frente a lo que teníamos en Radio Pública, en donde digamos la estrategia era más como el análisis, como aterrizar temas y como proponer una agenda nacional divergente a la de los grandes medios. Entonces digamos que ahí se da como una evolución en términos de contenido, también de responsabilidad. Este amante de la arquitectura concuerda con este arte, como lo llama él, que no hay mejor trabajo que el que está bien realizado. Esto lo reconforta tanto como ver las construcciones de la modernidad en Europa. Es una satisfacción que no alcanza a explicar con palabras. Él llega a las 5 de la mañana a hacer el noticiero con esa pasión, con ese dolor en el estómago, con esas vísceras vivas, para poder transmitir la información real a un país cojo como lo es Colombia. Digamos, el trabajo bien hecho, no importa dónde uno lo haga, o sea, el trabajo bien hecho termina notándose o terminan hablando de él, o de una u otra manera pues termina siendo también como tenido en cuenta. Entonces uno puede hacer bien el trabajo en una emisora como la Radio Nacional, hoy Señal Radio Colombia, y ser tenido en cuenta, o uno puede hacer un buen trabajo en un medio impreso y ser tenido en cuenta. Lo importante es destacarse por un buen trabajo. Yo creo que sí, los estudios son importantes, pero sobre todo uno tiene que ser capaz de demostrar cualidades, porque de qué sirve uno ser una persona con muchos títulos pero en realidad no tener las aptitudes para hacer las cosas. Juan Pablo recuerda que desde que era niño se sentaba frente a su grabadora de cassette y hacía su propio programa de radio. Ponía en el vinilo canciones que le vienen a la memoria, tales de esa época como lo fueron los Beatles. También recuerda que desde pequeño le dijo a sus padres su intención de ser ese periodista apasionado por la radio y que da su vida por estar frente a un micrófono. Y entonces yo me acuerdo que mis papás de chiquito me compraron un micrófono y entonces yo me grababa en una grabadora en mi casa. Sí, niños, habían grabadoras y funcionaban con casetes. Y yo me grababa, de hecho tengo el cassette en mi casa en donde yo alguna vez grabé un programa de radio inventado en donde yo ponía música y donde yo presentaba noticias y leía un periódico.
es algo entonces con voz de niño. El día que yo lo descubrí, que fue ya hace como unos 4 o 5 años, tal vez un poco más, yo no podía dar crédito a eso.